Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar un nuevo capítulo de la serie Los síntomas astrológicos de la sociedad. Y este mes vamos a hablar del signo Leo. Sabemos que esa serie se basa sobre la idea de que la sociedad es como una personalidad constituida de 12 características astrológicas. Hacemos una analogía con cada persona que está también constituida por los 12 signos astrológicos en una cierta medida. Entonces, esa analogía nos hace describir a la sociedad también con una personalidad que tiene 12 expresiones distintas que corresponden a los 12 signos astrológicos. Así que este mes vamos a ver qué expresiones de la sociedad corresponden al signo Leo, o qué elementos de la sociedad pueden ser percibidos como expresiones Leo. Entonces, si partimos de lo que conocemos de la astrología, es decir, de los arquetipos o de las características que se suelen prestar a cada signo astrológico, sabemos que una de las características más predominantes de Leo, de nuestra parte Leo, es el egocentrismo. Siempre se dice que Leo es muy egocéntrico, o que nuestra parte Leo se refiere a nuestro egocentrismo. Su regente solar, el Sol, también sabemos que puede ser interpretado como un cierto egocentrismo, digamos, por ser el centro del sistema solar, por ser la estrella principal alrededor de la cual giran los planetas. Entonces hay ese aspecto de centro y posiblemente de heliocentrismo o de egocentrismo. Y de la misma forma, dentro de los mitos solares, siempre va a haber esa idea de centro, ¿no? Que sea, bueno, Helios en la mitología griega, por ejemplo, siempre representan un centro, siempre representan un punto de referencia alrededor del cual se articulan ciertas historias o ciertos elementos que se van ampliando cada vez más. Así que ese aspecto de egocentrismo, o de ser el centro de atención o de articulación, también está muy presente en la sociedad. Pero antes de desarrollar esa idea, es importante resaltar que el egocentrismo, al igual que Leo o al igual que todos los aspectos que vamos desarrollando cada mes, son totalmente necesarios, son totalmente normales, son todos partes de un proceso de desarrollo. Es decir, que el egocentrismo dentro del proceso de desarrollo de una persona es totalmente normal, es totalmente necesario, pero obviamente corresponde a una cierta etapa que debe ser obviamente después superada, ¿no? O que debe ser llevada a otro nivel de expresión, ¿no? Ese egocentrismo después tiene que servir ciertos propósitos, ¿no? Pero en sí es totalmente normal. Entonces no podemos criticar o no podemos pedir que no existe el egocentrismo de Leo dentro de cada uno de nosotros. Repito, el peligro es quedarnos atrapados totalmente en ese aspecto y no poder salir de eso, no poder utilizar ese aspecto para fines posteriores. Eso sería el peligro
obviamente. Y el gran reto justamente es salir de esto, evolucionar, digamos. Así que la parte egocéntrica de Leo es totalmente normal. Finalmente, hemos dicho que, bueno, dentro de la rueda astrológica sabemos que viene después de Cáncer, que es esa primera formación, digamos, de la primera familia, ¿no? Que se está formando, habíamos visto, a partir de la relación madre-hijo, y obviamente esa familia justamente se va a consolidar alrededor de un fuego dentro de la casa, y ese fuego se llama hogar. Hogar significa fuego en su etimología, y se refiere justamente al elemento que va a consolidar todas esas partes o todas esas personas que juntas quieren formar una familia y obviamente hacer que la familia avance hacia un desarrollo mayor, ¿no? Entonces, eso es también la idea del fuego de Leo. Es ese fuego que es el centro de la familia, o que otra vez representa algún tipo de centro alrededor del cual se articulan y se desarrollan ciertos aspectos de la vida humana. Pero hemos dicho que es una etapa. Habíamos visto con Cáncer que la familia tenía que ser una etapa que nos permitía avanzar en la sociedad o en el mundo, y que no era un fin en sí. Lo mismo que el fuego del hogar es posiblemente una fuente de conocimiento, una fuente de ciertos elementos que vamos a poner en práctica después para ir incrementando nuestro compromiso en la sociedad, para ir desarrollando nuestro proceso evolutivo, es decir, para ser llevado, como dijimos, a otra etapa. El Sol, obviamente, es ese punto de referencia que dijimos que permite hacer girar otros planetas alrededor, pero a pesar de que se le considere como fijo, como las estrellas se consideran como fijas, Leo es un signo fijo también, pero sabemos que eso es solamente no ficticio, pero que es solamente parte de un cierto entendimiento de lo que tiene que buscar, pero sabemos muy bien que el Sol se mueve también, y que todos esos elementos fijos, cuando están consolidados, tienen que desplazarse, tienen que buscar otro centro, tienen que buscar otro horizonte, ¿no? Eso es lo que pasa con el Sol, es lo que pasa con el sistema solar y es lo que pasa con nuestra parte Leo. Si no, hay un riesgo de sofocarse, lo que pasa con el Sol, y obviamente de llegar a desaparecer. Entonces, eso era el primer punto que es muy importante entender. Y ahora sí, vamos a hablar directamente del egocentrismo que está muy, muy presente en nuestras sociedades. Nuestra sociedad actual es sumamente egocéntrica, y ahí sí podemos ver el peligro de quedarse atrapado en ese egocentrismo y de no querer buscar una salida, o de no querer entender que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir evolucionando. Nuestra sociedad no es el mejor tipo de sociedad, lejos de eso, que podemos encontrar. Entonces hay que ir desarrollando ciertos aspectos y tener mucho cuidado de no estancarnos, como lo que está pasando en esa supuesta superioridad, o de vernos como lo máximo que pueda existir, como el fin del desarrollo del ser humano o de la sociedad. Mucho cuidado con ese gran peligro que nos está atacando, diría, en esa época, ¿no? Entonces, nuestra sociedad es muy, muy, muy egocéntrica. Tenemos que reconocerlo, y todos de alguna manera participamos de ese egocentrismo. Hacemos lo que nos da la gana, básicamente, que eso, bueno, sería más tal vez un aspecto de egoísmo, pero además de ese egoísmo, de ese comportamiento muy egoísta, queremos
Queremos mostrar a todo el mundo con mucho orgullo lo que estamos haciendo. Queremos buscar aprobación, queremos buscar los aplausos del resto de las personas o de la humanidad, y nos perdemos totalmente en ese falso egocentrismo, ¿no? Falso en el sentido que no reposa sobre ningún logro, que no reposa sobre ninguna cualidad o realmente expresión de excelencia, no, reposa sobre una imagen, reposa sobre elementos totalmente ilusorios y totalmente superficiales. Es lo que nos predecía un artista hace unos 60 años más o menos, Andy Warhol, que nos decía que en el futuro todos tendremos nuestros 15 minutos de celebridad. Y es totalmente lo que estamos viendo en la actualidad. Ese señor lo predijo muy claramente. Obviamente estaba viendo el impacto de las tecnologías, de las redes, y se dio cuenta de lo que iba a suceder con mucha certeza. Y entre paréntesis, creo que ese señor se dio muy cuenta de ese aspecto de egocentrismo que estaba por aparecer porque él mismo era de signo Leo, ¿no? Entonces, posiblemente sabía muy bien de qué se trataba, ¿no? En lo más profundo de él y posiblemente que lo disfrutó mucho él mismo, ¿no? Entonces, pero sí, tenía mucha razón. Y obviamente sabemos que las redes o la tecnología en el momento están dándonos todas esas expresiones de egocentrismo. Todos nuestros comportamientos, que son por lo general básicos, mediocres, nuestras actividades cualquiera, las queremos publicar al resto del mundo, cuando realmente no interesa a nadie, más allá tal vez de 2 o 3 personas, familiares o amigos, pero nuestro egocentrismo nos hace pensar que podemos interesar a millones o miles de millones de personas, y les estamos presentando nuestras cosas insignificantes y desgraciadamente muchas veces mediocres y básicas, ¿no? Y además queremos aprobación. Queremos que los demás nos pongan un like o nos digan chévere, eres el más guapo, el más inteligente, eres el mejor. Y de hecho, si no nos dicen eso, cualquier comentario que va en contra de esa búsqueda de aprobación, enseguida la cortamos o eliminamos esas personas de nuestros amigos o de nuestros contactos, ¿no? Lo único que queremos es aprobación total de todo el mundo, en base a algo que realmente, repito, no interesa y no debería interesar a nadie, casi. Entonces, eso es puro egocentrismo, obviamente. Recuperamos un poquito el entendimiento de lo que está haciendo, ¿no? De lo que estamos buscando. Como decía un filósofo británico, Hume, una de las más bajas de las pasiones humanas es un desenfrenado apetito de aplauso o de aprobación. Y estamos totalmente en eso. Todo el tiempo buscamos esa aprobación, para hacernos sentir bien, para hacernos sentir vivo a lo mejor, pero en realidad no estamos haciendo mucho que deberían llevar a esas expresiones, ¿no? Entonces, que una persona de grandes logros o de actos realmente heroicos, nobles o virtuosos, reciba aprobación, reciba aplausos, perfecto, de eso se trata, eso deberíamos buscar, pero no cualquier publicación sin sentido o mediocre, ¿no? Y eso pasa en todos los ámbitos, obviamente, ¿no? Que sea a un nivel
artístico, científico, político, religioso o a nivel personal, ¿no? Es la misma búsqueda egocéntrica que podemos ver de forma diaria, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Hemos dicho que sí, es parte de una etapa, es como Leo representa, sabemos, dentro del proceso de desarrollo de una persona, de una existencia, representa el paso de la adolescencia a la adultez. Entonces, ya, vamos hacia eso. ¿No? Hay que convertirse en adultos, no quedarse atrapados en esa época del adolescente que quiere obviamente ser el centro de atención y que todo el mundo le diga, wow, chévere, que bien, que guapo y todo eso. No, ya. Avancemos un poquito. No, no caigamos en esas trampas, esos engaños, esas ilusiones que nos ofrecen justamente las redes. Recuperamos humildad, que es justamente uno de los retos de Leo, ¿no? Llegar a los aspectos de Virgo. Virgo se vincula mucho con la humildad. Entonces recuperemos esa humildad, ¿no? Y recuperemos también el aspecto de servir, de servicio, es decir, de un cierto altruismo que nuestra parte Leo también tiene que desarrollar, tiene que entender para poder seguir avanzando. ¿Sí? Y otra expresión, obviamente, del egocentrismo de nuestra sociedad es esa arrogancia que tenemos a veces para juzgar a todo el mundo. Y bueno, en la actualidad o hasta a lo largo de la historia, ¿no? Como decía, estamos tan creídos o pensando que somos tan desarrollados, que somos tan especiales, que realmente hemos llevado el desarrollo del ser humano a un punto, wow, tan alto que nos permitimos criticar y juzgar al resto del mundo y a toda la historia de forma general. Estamos dando lecciones a otros países, otras civilizaciones, otras culturas, cuando realmente lo primero que deberíamos hacer es un poco vernos a nosotros mismos, cuestionarnos y, como dijimos, con mucha humildad, entender que siempre podemos aprender de otras culturas, de otros países, de otras épocas y que realmente no somos tan ideales que lo queremos creer y que la sociedad nos empuja a creer, obviamente, por ciertos fines. De hecho, todas esas lecciones que solemos dar a diario se basan sobre una cierta ideología, un cierto modelo, ciertos paradigmas que se nos han, como decir, implantado, que se nos han metido en la cabeza sin que realmente tengamos ningún criterio, ningún entendimiento de esos aspectos. Nos han convencido que eso era la norma, eso era la forma de actuar, de vivir o de hablar. Nos hemos creído esos cuentos y ahora vamos a defender a muerte esos elementos que ni siquiera hemos entendido o hemos cuestionado. Entonces, mucho cuidado con eso. Nuevamente, podemos hacer el paralelo con el adolescente que entra en un grupo y que va a hacer lo mismo que el resto del grupo para su aceptación, para poder tener una cierta identidad. Está bien en una época de su vida, pero después él tiene que llegar a desarrollar sus propios criterios. Nosotros también deberíamos avanzar un poquito más y en vez de respaldar y de apoyar conceptos, ideologías que nunca hemos, digo, cuestionado o puesto en duda, formemos criterios, investiguemos un poquito más, reflexionemos un poquito más y formemos criterios. Eso sería el paso al adulto, ¿no? Del adolescente al adulto. Entonces, igual sería el paso de una sociedad
adolescente a una sociedad más adulta. Y obviamente dentro de ese aspecto de adulto, obviamente necesitamos modelos, necesitamos referencias. El adolescente es el Leo que quiere conquistar el mundo, que quiere, bueno, que está desarrollando su ego y que después quiere llegar a ser un adulto afirmado. Obviamente lo hace en función de ciertos elementos, de ciertos modelos, ejemplos que está encontrando en su vida, que por lo general es el padre, otros adultos, y nosotros también necesitamos recuperar esos modelos, esos ejemplos, esos adultos. Pero desgraciadamente nuestra arrogancia o nuestro egocentrismo nos hace juzgar y despreciar a todas esas grandes figuras que deberían servir de modelos y de ejemplos. Y eso es una de las grandes trampas también y de los grandes peligros de nuestra sociedad tan egocéntrica. Todas las grandes figuras de la historia ahora les cuestionamos, les ponemos en juicio y nos permitimos criticarlos. Nos permitimos hablar mal o encontrar tantos defectos de figuras tan grandes como Jesucristo, Sócrates o todas esas figuras que sean en el ámbito filosófico, religioso, político, Napoleón o cualquier o científico. Siempre vamos a ir a buscar un elemento de degradación para obviamente sentirnos mejores que ellos, más potentes, más avanzados y obviamente para justificar nuestro comportamiento mediocre para que nadie nos venga a dar lecciones. Entonces, mucho cuidado. Si degradamos, si hacemos caer esas figuras, ¿dónde van a estar nuestros modelos que nos van a permitir salir de ese egocentrismo? Mucho cuidado con esa tendencia, repito, a hablar mal, a satanizar a veces grandes figuras que han aportado mucho a lo largo de la historia y que siempre deberían ser tomadas como referencias y como modelo. Eso creo que sería uno de los pasos también para poder salir, repito, de ese egocentrismo, de esa etapa egocéntrica, esa etapa Leo, totalmente normal, pero totalmente subordinada a un crecimiento posterior.